Senador Rodrigo Lara, es tan amable. Este proyecto fue presentado por el senador Germán Vargas Lleras y me corresponde a mí, como usted muy bien lo señaló, insistir en su aprobación. Si bien por tratarse de una reforma estructural de la administración pública, se exige la presentación del proyecto por parte del Gobierno Nacional, nosotros acudimos a la Comisión Primera para solicitar el voto de confianza con el fin de solicitar más adelante la coayudancia por parte del Gobierno Nacional en este proyecto. Previo a la presentación hubo una audiencia pública en la que participaron diferentes autoridades en materia de justicia. Participó la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado, Colegio de Abogados, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en donde conjuntamente presentaron unas ponencias favorables a la aprobación del proyecto de decisión del Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior. Reitero cuáles son las razones que motivaron la presentación de este proyecto y, en primer lugar, debemos insistir en el fracaso de la fusión entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Es un fracaso notorio y es un fracaso que se ha hecho evidente en los últimos días y con los últimos acontecimientos. Y es un fracaso por la misma naturaleza de las funciones que se fusionan. El Ministerio del Interior y de Justicia abarca en una misma entidad funciones que, si bien pueden ser coincidentes en algunos puntos, en la mayoría de los casos son contradictorias y pueden llevar a problemas serios en la definición de política. Y darle a una misma cartera y a un mismo funcionario responsable político de estas mismas funciones, las de política y justicia, no ha sido acertado. Siempre va a pesar más la función de la política, la función de la interlocución del Gobierno con el Congreso de la República, que la misma cartera de justicia. Al mismo tiempo, esto ha incidido en que no exista por parte del Gobierno Nacional una política clara y una política a largo plazo en materia de política criminal. Existen diferentes esfuerzos de diferentes funcionarios, pero no hay una clara política criminal que defina lo que será el tratamiento criminal de la Colombia del posconflicto. Yo creo que frente a la desmovilización de grupos criminales como la guerrilla en un futuro y los paramilitares hoy en día, se necesita de una política criminal clara, a largo plazo, que vaya más allá del manejo de la urgencia del momento. Una política criminal que nos permita enfrentar los claros problemas de criminalidad que se avecinarán con la desmovilización de estas personas, como claramente nos muestran los ejemplos de los países centroamericanos que hoy en día enfrentan las tasas de criminalidad más altas del mundo. Aquí se ha hecho un esfuerzo grande por reducir la criminalidad, por reducir la tasa de homicidios, pero no existe hoy en día una política clara a largo plazo en materia de reinserción de muchas de estas personas. Y esto se debe, en parte, no únicamente, a la falta de peso político del Viceministerio de Justicia. Al mismo tiempo, se necesita de un órgano dentro del Gobierno Nacional que le ponga orden a las diferentes iniciativas en materia de política criminal que pululan en el Congreso de la República. Cada reforma, cada congresista o cada iniciativa del proyecto conlleva una sanción o una reforma al Código Penal. El Código Penal es un todo armónico que necesita de una coherencia entre el bien jurídico protegido y las normas, y no podemos someter a la coyuntura política el aumento o la rebaja de las penas. Esto para decir que la Comisión de Política Criminal, que se creó con el fin de orientar y de ordenar la política criminal del Estado colombiano, hoy en día es un convidado de piedra en muchos de estos proyectos. Se necesita de un ministerio fuerte desde el Gobierno Nacional para que pueda canalizar, orientar y darle el aval, la aprobación a muchos de esos proyectos que llevan reformas al Código Penal. También debemos pensar en un Ministerio de Justicia que le dé fuerza a las formas no tradicionales de resolución de conflictos, a las formas alternativas de justicia que pueden tener la orientación del Ejecutivo, que se pueden hacer desde el Ejecutivo, ya que no implican impartir justicia, y por eso, pues, esa es otra función importante. Necesitamos un ministro de Justicia también que tenga una interlocución y un peso político para representar al Gobierno en diferentes escenarios internacionales.
y también para ser el interlocutor del gobierno ante la rama jurisdiccional. Hoy no hay un interlocutor fuerte, con peso político suficiente, que sea el interlocutor del gobierno con las altas cortes. Y es muy difícil pedirle al Ministerio de la Política, al Ministerio del Interior, al Ministerio de los Asuntos Territoriales, que ejerza con absoluta imparcialidad y con un criterio estrictamente de justicia la interlocución con las Cortes. Yo creo que eso nos ayudaría a resolver muchos de los problemas que han surgido últimamente. En quinto lugar, está el fracaso del Ministerio del Interior en el manejo de su cartera. El fracaso notorio, no necesariamente de la actual administración, pero sí en los últimos años, de lo que es la Dirección Nacional de Estupefacientes y el fracaso en el manejo del INPEC. Aquí necesitamos de una figura que responda políticamente por lo que ha venido ocurriendo en el fracaso de los bienes incautados, en los casos de corrupción notorios que han venido ocurriendo con los bienes incautados, en la ineficiencia de la administración de estos inmensos recursos y también por el manejo de las cárceles. Yo creo que en ningún otro lugar de la administración pública se ve la capacidad del Estado para controlar el territorio que en las cárceles. Y yo creo que los recientes hechos de la pérdida de los computadores de los paramilitares extraditados traduce la ineficacia absoluta del Viceministerio de Justicia para administrar el INPEC. Aquí la responsabilidad no es la de un funcionario adscrito, de un funcionario con facultades administrativas como es el director del INPEC. Aquí la responsabilidad es política, porque no entendemos cómo una operación planificada de esta naturaleza se tradujo en la pérdida de estos computadores. Y por último, está el argumento de la independencia judicial. En 1991 se tomó el camino italiano de separar la administración de los recursos de la administración de justicia, de quitárselos al gobierno y dárselos a un órgano independiente propio de la rama jurisdiccional. Sin embargo, hay que tener en cuenta y separar dos ideas muy claras. A la administración de justicia se le entregó la administración de sus recursos, pero no se le entregó la autonomía financiera, es decir, la capacidad de decidir el monto, el tamaño de su presupuesto, y para eso se necesita un Ministerio de Justicia con capacidad de planificar a largo plazo lo que serán las necesidades y el presupuesto de la rama judicial y de su presupuesto. Básicamente es eso, es un asunto de definición de política criminal clara por parte del Estado. Es un asunto de responsabilidad política del Gobierno frente al Congreso en materia política de justicia. Es un asunto también de interlocución internacional e interlocución con la rama jurisdiccional. Y no podemos hablar aquí de unos ahorros significativos, porque estos, como lo demostró muy bien un estudio de la Universidad de los Andes, han sido ahorros absolutamente pírricos, que no se compadecen con la ausencia de una política criminal clara a largo plazo, hoy en día fraccionada entre funcionarios como el Comisionado de Paz, el Ministerio del Interior, y no se compadece tampoco con la necesidad de definir lo que será la justicia a largo plazo de este país. Básicamente es eso. Muchísimas gracias.